¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a arrancar con la unidad número 7 de microeconomía, que es la competencia perfecta. Cuando hablamos de la competencia perfecta, tenemos que manejar ciertas características antes de hacer los ejercicios, antes de hacer la parte gráfica, las interpretaciones marginales que puede surgir de la competencia perfecta, atendiendo que todo está ligado a lo que hicimos en la unidad anterior, en la unidad número 6, es a través de los costos. Seguiremos hablando de los costos de la productividad, agregando el tipo de empresa que está dentro de una competencia perfecta. Entonces, cuando hablamos de la competencia perfecta, tenemos que saber que la competencia perfecta es una situación en la cual el mercado es quien fija el precio. O sea que el juego de la oferta, como tocamos en la unidad número 2, hablamos de la oferta, hablamos de la demanda. Entonces el juego de la oferta con el juego de la demanda es quien define el precio. Entonces este es algo muy importante que tenemos que manejar cuando hablamos de la competencia perfecta. Que en primer lugar la competencia perfecta es una de las situaciones. Estaremos hablando también, estaremos viendo también los ejercicios, estaremos viendo las tablas, los gráficos, la interpretación marginales. Entonces tenemos que saber, nuevamente, ¿qué es la competencia perfecta? Es una situación en la que las empresas no pueden fijar el precio. O sea, son, como se denomina técnicamente, son precio aceptantes. O sea que el precio lo fija realmente el mercado, la interacción de la oferta con la demanda. Ese es el punto importante. O sea que es una situación más o menos ideal donde se maximiza realmente lo que es el bienestar. Entonces, eso es lo que hay que entender cuando hablamos del concepto de la competencia perfecta. Ahora bien, la competencia perfecta tiene unas pequeñas características que tenemos que saber. En primer lugar, en lo que dijimos del concepto, dijimos que el precio lo fija el mercado, o sea, la interacción de la oferta y la demanda, es lo que se denomina que son precio aceptante. Es lo que se denomina, según dice la teoría, precio aceptante. Es decir que si yo soy vendedor, quiero vender un producto, el mercado me va a fijar el precio al cual yo debo de vender el producto. Si yo soy comprador, el mercado es quien va a fijarme el precio al cual yo voy a consumir o voy a comprar el producto. Entonces, yo soy, tanto la oferta como la demanda son, tanto el consumidor como el productor vendedor son precio aceptantes. Palabra muy clave para saber el concepto de lo que es la competencia perfecta. Entonces, este es dentro del concepto, pero también puede ser una de las características. Entonces, dentro de la competencia perfecta, somos precio aceptantes porque el precio lo fija el mercado. O sea, la interacción de la oferta con la demanda, como habíamos tocado en la unidad número 2, para llegar al precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio se podía entender como el precio fijado por el mercado, que es el punto óptimo o el estado de maximización del bienestar, como también tocamos dentro de lo que es la unidad número 4. Bueno, cuando nosotros hablábamos de lo que es la competencia perfecta, tenemos que saber en primer lugar, obviamente la primera característica es que el precio se fija o lo fija el mercado, somos precios aceptantes, primera característica. Pero vos podés mencionar o no dentro de la primera característica porque siempre va en el concepto. Ahora, la segunda característica se puede dominar que los productos tienen que ser homogéneos. Entonces podemos hablar de productos
homogéneos. Entonces, número 1, número 2, podemos decir que los productos tienen que ser homogéneos. ¿Qué quiere decir que los productos sean homogéneos? Que deben ser idénticos. Entonces tenemos que hablar del mismo tipo de productos cuando estamos hablando dentro de lo que es la competencia perfecta. Entonces los productos son homogéneos. Los productos son idénticos. Entonces esto es clave para entender que estamos hablando de la competencia perfecta. También, como tercer punto importante que hay que saber, primero, precios aceptantes. Segundo, el producto homogéneo, o sea, debe ser idénticos. Dice también, ya que estamos mirando, no me quiero pasar nada. Entonces, el siguiente punto muy importante es un gran número de oferentes y demandantes. O sea que existen muchos, en forma más sencilla, cuando digo un gran número de oferentes y demandantes, quiere decir que hay muchas empresas que están vendiendo el producto, como hay muchas personas que van a poder comprar el producto. O sea que existen muchos compradores y muchos vendedores en forma más sencilla, es decir, muchos compradores y vendedores. Entonces, tercera característica, gran número de oferentes y demandantes, quiere decir que hay muchos compradores y hay muchos vendedores al mismo tiempo. Entonces, ese es otro punto importante. 4. En el 4 queremos, hay una movilidad. Así lo digo en términos más, para decirlo un poco más técnico, después le voy a decir de forma más sencilla. Hay movilidad de recursos sin restricciones. Movilidad de recursos sin restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Como característica de la competencia perfecta. Movilidad de recursos sin restricciones quiere decir que la entrada y salida es libre. Cualquier empresa puede entrar al mercado como puede salir del mercado sin ninguna restricción, sin ninguna traba. Entonces, libre entrada y salida. No existe ninguna restricción cuando hablamos en la competencia perfecta. Entonces, cualquier empresa puede entrar al mercado como cualquier empresa puede salir del mercado sin ninguna restricción sobre eso. Y el punto 5 es la información perfecta. La información perfecta quiere decir que todos manejan la misma información y todos saben la información, ya sea del precio, del producto. Entonces ahí tenemos que saber que hablamos de la información. Yo sé cuánto es el precio de X producto. Entonces, ¿quién va a decidir dónde yo voy a comprar? El comprador va a decidir de dónde quería comprar, ya sea de este local o de este local, sabiendo que los dos se basan en competencia perfecta. Quiere decir que los dos se basan en un precio fijo, un precio que lo fijó el mercado, tiene el mismo precio, el producto es homogéneo, el producto es idéntico, y yo como comprador, yo sé la información, como también vendedor sé la información de los productos para poder entrar al mercado. Entonces ya va a decidir el consumidor de dónde va a comprar el producto. Entonces ahí tenemos las 5 características que debemos de manejar a la perfección cuando hablamos de la competencia perfecta. ¿Sí? En el resumen, como yo le di, tienen 4, pero en realidad son estos 4, porque esto ya está dentro del concepto de la competencia perfecta. Pero si al momento de hacer realmente, porque hay profesores que te dan las 2 preguntas al mismo tiempo, ¿qué es la competencia perfecta y cuáles son las características? Entonces,
Cuando hablas del concepto ya hablas de que el mercado es precio aceptante. Entonces ya mencionas los 4 nada más a la hora de poner las características. Pero si solamente son las características, son los 5 en sí, hablando de lo que es la competencia perfecta. Ahora bien, esto es en términos teóricos que yo tengo que manejar. Ahora me voy a ir un poquito más allá. Antes de hacer todos los gráficos, antes de hacer los ejercicios, yo tengo que saber las características clave dentro de la competencia perfecta. Estas son características teóricas que yo debo manejar. Ahora, cuando hablo del punto de vista marginal, del gráfico, cómo se hacen los gráficos y demás, yo ya introduzco un concepto que se llama ingreso marginal y costo marginal. Vamos a empezar a hablar o a introducir o mezclar la unidad de costos con la competencia perfecta para poder analizar. Esto se llama análisis desde el punto de vista marginal. Yo tengo que saber lo siguiente, que cuando vamos a hacer los gráficos, porque vamos a hacer ejercicios y de los ejercicios hay que hacer los gráficos, ¿cómo yo sé? Acá hablamos de oferta y demanda, ¿sí? ¿Cómo se forma la curva de oferta? ¿Cómo se forma la curva de demanda cuando hablamos del punto de vista de la competencia perfecta? Yo tengo que saber lo siguiente. Yo tengo que saber que en la competencia perfecta, el ingreso marginal es siempre igual a mi precio. ¿Por qué? Porque acá dijimos, el precio lo fija el mercado, el precio es fijo, constante, no varía, a no ser que haya simplemente, como dije, ese juego de oferta y demanda nuevamente. Entonces, vos aceptás el precio que te fija el mercado, entonces el precio se mantiene constante. Entonces, tu ingreso marginal en la competencia perfecta es igual al precio. Y tienes que saber que al mismo tiempo que el precio es igual al ingreso marginal, el precio y el ingreso marginal, quiero que quede bien en claro, es mi curva de la demanda. Clave en esta unidad, saber y después para diferenciar con el monopolio. Entonces, el ingreso marginal es igual a mi precio. Mi precio es igual al ingreso marginal, le hace lo mismo. Y que mi precio o mi ingreso marginal es mi curva, o con eso se forma la curva de la demanda cuando hablamos de la competencia perfecta. Entonces, el ingreso marginal es mi curva de demanda. Entonces, ¿cómo es mi curva de demanda en la competencia perfecta? Si el precio es fijo, quiere decir que es plano, es horizontal mi curva de demanda. Y lo mismo mi ingreso marginal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del gráfico del ingreso marginal, el gráfico de la demanda en la competencia perfecta, decimos que es horizontal, es plano. Primera característica. Ahora, yo tengo que saber que el costo marginal es mi curva de oferta, ¿sí? Pero hay una cuestión que tienen que saber. No es que todo mi costo marginal va a ser mi curva de oferta. Acuérdense que dijimos en la unidad anterior que todos los costos medios, ya sea costo fijo medio, costo variable medio, costo medio en sí o simplemente costo marginal, tienen una tendencia primero decreciente y después creciente. Entonces, mi curva de oferta no es todo mi costo marginal. Desde un punto en adelante es el costo marginal. Y voy a poner acá, entre paréntesis, desde el punto de cierre. Vamos a llegar a saber también qué es lo que es el punto de cierre. Entonces, el costo marginal es mi curva de oferta, sí, pero desde el punto de cierre en adelante sobre mi costo marginal, siempre ahí va a ser mi curva de oferta, no antes de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto de cierre es el punto mínimo de productividad antes de que esa empresa vaya a quiebra. Por eso se llama punto de cierre. El punto mínimo donde está pudiendo por lo menos, o ni siquiera puede cubrir sus costos variables,
pero está tratando de cubrir sus costos fijos. Entonces ese es el punto mínimo, ¿sí? El punto de precio, aclaro. Ese es otro punto también que toca mucho los profesores. El punto de precio mínimo, no es de costo mínimo, es de precio mínimo al cual yo voy a vender para tratar de poder solucionar ahí mi costo fijo y mi costo variables. Y es el precio antes de que la empresa vaya a quiebra. Vamos a hacer varios ejercicios de esto también. Entonces, ¿por qué? Yo tengo que saber que el punto de cierre, ¿cuándo se da o dónde se da? Cuando mi costo marginal es igual a mi costo variable medio. En ese punto donde mi costo marginal se corta con mi costo variable medio, en ese punto es el punto de cierre. O sea que en ese punto yo estoy a ese precio, estoy pudiendo cubrir lo mínimo posible de mi costo variable. Un precio inferior a eso ya ni siquiera voy a poder cubrir mis costos fijos, ni mi costo variable mucho menos. Entonces la empresa debe de cerrar. Entonces ese es el punto de cierre, o también denominado, voy a poner acá entre paréntesis porque hay profesores que les gusta poner eso en teoría, graficar el punto de precio mínimo. ¿Qué es lo que es el precio mínimo? El punto de cierre. Precio mínimo. ¿Sí? Ahí está, precio mínimo. Ahora bien, después tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio donde no ganamos ni perdemos, donde la ganancia es cero. Entonces es el punto donde el costo marginal es igual al costo medio. Tenemos el equilibrio, ganancia cero, ¿sí? El punto donde se encuentra el equilibrio, o el punto donde la ganancia es cero, no ganamos ni perdemos, entonces se llama en el punto donde el costo marginal se corta con el costo medio. Ahí tenemos el punto de equilibrio o punto de ganancia cero, o también denominado punto de costo mínimo. El costo mínimo para ganar o para perder, entonces ese es el punto de equilibrio. Costo mínimo también se denomina en términos más sencillos, a unos profesores les gusta decir. Entonces esta es la regla que no se olviden, tenemos que manejar. Ahora, ya que estamos hablando del punto de vista marginal, del análisis marginal, tenemos que saber que siempre toda empresa obviamente busca tener su beneficio máximo. Cuando yo digo beneficio máximo, este es algo que tienen que saber bien, que el beneficio máximo para la empresa no implica necesariamente que esté ganando, puede estar perdiendo, pero si está perdiendo, es el beneficio máximo, es el punto donde pierde lo menos posible, o el beneficio donde gana más, o sea, donde pierde lo mínimo posible o donde gana lo máximo posible. Ese es el beneficio máximo, porque hay ejercicios donde van a ver que cuando ustedes hacen su cuadro, hacen su beneficio máximo, van a encontrar que es negativo, está perdiendo la empresa, pero es el punto donde pierde de lo más o lo menor posible. Entonces, teoría dice que el beneficio máximo de toda empresa se encuentra en el punto donde el costo marginal debe ser igual al ingreso marginal. Porque dijimos, el ingreso marginal es la demanda, el costo marginal es la oferta. O sea que, hablando netamente y rápidamente, como dijimos en la unidad 2, es el punto de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda. En el punto de precios aceptantes, ¿sí? Entonces en ese punto se maximiza el beneficio de la empresa. Y como dije, no necesariamente esto implica que esté ganando la empresa, puede estar perdiendo, pero el punto de beneficio máximo te va a dar el punto donde la ganancia es lo mínimo, la pérdida es lo mínimo posible, ¿sí? Entonces ahí tenemos la parte teórica que debemos de manejar cuando entramos en la competencia perfecta. Obviamente sin olvidar que vamos a estar introduciendo también con la unidad 6, que son los costos. Entonces, pausa y copien para poder hacer los ejercicios. Bueno, continuando, vamos a hacer este ejercicio
como ven, es muy similar a lo que hicimos anteriormente. Pero ya vamos a introducir dentro del concepto de lo que es la competencia perfecta. Entonces te da mi cantidad, te da mi costo total, y lo que te pide el ejercicio realmente es determinar el punto de costo mínimo, el punto de cierre de la empresa perfectamente competitiva, o sea que estamos en la competencia perfecta, y te dice la curva de la oferta en base a la siguiente información. Entonces, para hacer eso, te da solamente estos dos. Tengo que agregar entonces costo fijo, costo variable para poder hacer mi costo medio, variable medio, fijo medio y costo marginal. Todo eso para poder hacer el gráfico. Vamos a hacer acá de cómo se puede graficar, y después a partir de ahí en adelante simplemente vamos a hacer ya, voy a hacer los gráficos y voy a hacer las interpretaciones ya sin hacer ningún ejercicio, ya que todos los ejercicios, este ejercicio en particular no te dio el precio. Pero si te da el precio, íbamos a tener una columna acá de precio, donde iba a ser todo el mismo precio. Entonces con eso íbamos a agregar una columna más de ingreso marginal. Vamos a tratar de terminar y voy a ver después cuánto va a ser más o menos el precio para poder hacer un ejercicio similar. Bueno, tenemos mi cantidad, tenemos mi costo total. Acuérdense que cuando no se produce nada, solamente incurrimos a costos fijos y no tenemos costos variables. Entonces ya sé que mi costo fijo va a ser de 55 para todos los niveles de productividad, como habíamos mencionado. Entonces yo ya sé que mi costo total es costo fijo más variable, entonces para tener variable va a ser total menos fijo. Entonces 85 menos 55 es 30. 110 menos 55 es 55. 130 menos 55 es 75. 160 menos 55 es 105. 210 menos 55 es 155. Y 280 menos 55 es 225. Entonces ahí tengo mi costo variable medio, variable, costo fijo y costo total. Empezamos con el costo medio. Ya no pongo ninguna fórmula porque ya manejan. Dijimos entonces, ¿qué es el costo medio? El costo medio era el costo total sobre la cantidad. Entonces, pongo rápidamente 55. Y acá obviamente acuérdense que esto no es cero, es indeterminado. Entonces es raya nomás. Entonces va a ser 81 dividido 1, perdón, 85. 110 dividido 2 es 55. 130 dividido 3 es 43,3. 160 dividido 4 obviamente es 40. Aquí. Dividido 4. Siempre hay que hacer por las dudas nomás, porque a veces la memoria puede fallar. 210 menos dividido 55 es dividido 5. 210 dividido 5, 42. Y por último 280 dividido 6 es, acá ya puedo redondear, 46,7. Esto pueden dejar, ya va a depender de ustedes. Como no hay mucha cercanía, o sea, no es que por ejemplo acá es 43,3 y acá era 43,2 o 43, entonces ahí no hay tanta diferencia. Entonces podemos acá dejar en 43 o dejar en 47 directamente, ya tipo un número entero si es que quieren, cuando ven que no hay mucha cercanía, ¿verdad? Bueno, costo variable medio, dijimos que el costo variable medio es el costo variable dividido la cantidad. Entonces 30 dividido 1 ya sé que es 30. Después 55 dividido 2, 55 dividido 2 es 27,5. Después 75 dividido 3, yo ya sé que va a ser 25. 105 dividido 4, entonces 105 dividido 4 es 26,3, si vamos a redondear. Después 155 dividido 5, te va a ser exacto, va a ser 31. Y 225 dividido 6 me da 37,5. ¿Sí? ¿Ven la tendencia como yo le había dicho?
decrece y después crece, decrece y después crece, siempre tiene la tendencia que decrece y crece. Dijimos que solamente el costo fijo medio solo decrece. Entonces, costo fijo medio, costo fijo 55 dividido 1, 55 dividido 2 es 27,5, 55 dividido 3, 18,3, 55 dividido 4, 13,8, 55 dividido 5, 11 y 55 dividido 6 es 9,2. Ahí tenemos, todo esto ya es redondeado, acuérdense. Si es que por ejemplo hacen su calculadora y ven que varía un poco, simplemente voy a redondear hacia arriba o redondear hacia abajo, simplemente eso. Y el costo marginal era la variación del costo total con respecto a la variación de la cantidad. Voy a poner la fórmula porque por ABC motivo ustedes costo variable medio, costo variable sobre la cantidad, costo fijo medio es el costo fijo sobre la cantidad, y ahora mi costo marginal es igual a la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. Porque por ABC motivo puede ser que estén viendo este video recién primero y no vieron el video anterior, que es un grave error. Entonces ahí tenemos la fórmula de cómo se puede hacer. En el video anterior vimos mejor y trabajamos mejor con las fórmulas para poder hacer los despejes. Entonces, ahí, costo marginal. De aquí, ¿cuánto valió esto con respecto a esto? Yo ya veo que esto es dividido 1, dividido 1, dividido 1, dividido 1, dividido 1, porque varía de 1 en 1. Entonces yo me olvido ya de esta parte de abajo, como hicimos en el video anterior. Yo ya sé que va a ser todo dividido 1, porque acá varía de 1 en 1. Si ya varía a partir de 2 en adelante, tienen que hacer sí o sí la fórmula. Pero ahora yo voy a hacer simplemente más rápido esto, diciendo de 55 a 85, que va a ser 85 menos 55 varió en 30. Después, de 110 a 85, 110 menos 85 me da 25. 130 menos 110, obviamente ya sé que es 20. 160 menos 130 es 30. Después, 210 menos 160 es 50. Y por último, 280 menos 210 ya sé que es 70. Entonces todo es dividido 1, por eso tiene el mismo número. Entonces, este sobre este menos este, este menos este, este menos este y este menos este, todo dividido 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces ahí ya obtengo mi costo marginal. Eso es lo que es igual en términos de costos, igual que la unidad anterior. Vamos a empezar a hacer los gráficos y a partir de acá ya entramos en el concepto de lo que es la competencia perfecta. Vamos a graficar todo lo que está aquí para poder explicar lo que dije hace rato sobre lo que era el costo marginal, desde dónde hasta dónde va la curva de oferta. Entonces todos esos detalles del punto de cierre, todos esos detalles vamos a ir viendo. Yo voy a mirar, yo tengo que graficar solamente a partir de acá. Medio, variable medio, fijo medio y costo marginal. Entre estas cuatro columnas, yo voy a fijarme cuál es el número más grande y veo que el número más grande es 85 y el más pequeño veo que es 11 entre todos ya los números, ¿sí? Entonces yo, obviamente, ustedes en sus casas van a hacer en cuadriculado para que sea lo más preciso. Acá la precisión es importante. Y si van a hacer en cuadriculado, tienen que darle 2 espacios del cuadriculado para cada línea que vamos a ir graficando. Entonces, como acá obviamente yo les voy a hacer a mano alzada, no me va a salir tan perfecto como querría. Entonces, pongo acá en la ordenada, van a ir los costos, ¿sí? Y acá en la abscisa va a ir la cantidad. Y la cantidad yo ya sé que es de 0 a 6. Entonces va a ser acá 1,
2, 3, 4, 5, 6. Cantidad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Cantidad. Y a esto denle como, acá obviamente no se ve tan parejo, pero denle 2 cuadritos del cuadriculado para cada línea. Entonces ahí van a tener un buen espacio y va a ser un poco más preciso. Lo mismo acá, denle 2 espacios de cuadriculado o un espacio de cuadriculado dependiendo cuánto ustedes van a usar. Yo veo que el número más grande es 85, varía de 0 a 85. Yo puedo hacer mirando los números más o menos y digo, puedo hacer de 5 en 5. Puedo hacer de 5 en 5. Entonces hago acá de 0 hasta 85 y hago de 5 en 5. Entonces va a ser 5 o 10, van a ser entonces ahí está. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Y acá van a ir los costos que son el costo medio, costo marginal, costo variable medio y costo fijo medio. Ahí ya pongo los 4. A usted le da más espacio para que usted haga. Entonces ahí ponen los 4 costos que vamos a graficar. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más exacto posible. A usted le va a salir mejor en cuadriculado. Entonces hacemos primero, como voy a ver los colores que tengo. Okay. Ya tengo. Vamos a ver si se ve también en el video los colores. Algo muy importante a la hora de hacer, tengo justito 4 colores. Entonces, obviamente los gráficos más importantes, voy a hacer de color más oscuros. Los gráficos más importantes, según lo que vimos, obviamente es el costo marginal en primer lugar, el más importante, mi costo medio y mi costo del medio, y el costo fijo medio ya no es tan relevante, entonces ese va a ser en verde, que es el más claro. Entonces va a ser de esa forma como voy trabajando. Entonces, como voy a hacer primero costo medio, voy a hacer en azul. Entonces, cuando es 1 dice que es 85. Entonces yo le voy a dar la espalda, porque voy a ir graficando uno a uno. Ustedes van a ir haciéndolo juntos, porque tiene que ser lo más preciso posible. 85, 2 es 55, 3 es 43, acá más o menos, 4 es 40, ahí, 5 es 42, ahí más o menos, y 6 es 46, acá, ahí, y uno de los puntos. Uno de los puntos, ahí, 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 ahí. Este es mi costo medio. Costo variable medio, voy a hacer en negro, en rojo. Entonces digo, costo variable medio sería, cuando es 1, es 30. 2 es 27. 3 es 25. Puede ser que no sea tan exacto como el de ustedes, pero va a ser lo más cercano al gráfico. Después va a ser 26 otra vez. 5 es 31. Entonces vamos a ver acá. Y 6, 37.
más o menos acá. Algo así sería el gráfico. Así más o menos sería el costo variable medio. El costo fijo medio, vemos que cuando es 1 es 55, 2 es 27, sería acá igualito donde se cortan, 3 sería 18, 4 sería 13, acá más o menos, 5 sería 11, ahí más o menos, y 6 es 9. Algo así más o menos a mano alzada. O sea, como ven, a mí no es tan exacto, pero como ven, el gráfico solamente va decreciendo. Costo fijo medio. Entonces acá, decrece y después crece. O sea, como ven, los números son un poco muy pequeños para que se pueda ver eso. Se ve mejor acá en el costo medio, decrece y después crece. Y ahora voy a hacer el gráfico más importante, que acá es algo que tienen que atender bien a la hora de graficar lo que es el marginal, porque hicimos el medio, variable medio y fijo medio, y era punto exacto cuando era 1, cuando era 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora no es punto exacto. ¿Por qué? Porque la cantidad era de 0 y 1, o sea que va a ser entre los puntos. O sea, es como decir que existe un punto medio entre cada variable. Por eso le dije hace rato, hagan en 2 casillas el cuadriculado. Entonces, la primera casilla va a ser el punto medio, entonces ahí van a poder graficar lo que es el costo marginal. No es el punto 1, es entre 0 y 1. Entonces el punto exacto medio. Entonces digo, entre 0 y 1, entre 0 y 1 es 30. Entonces voy acá, 0 y 1, pero voy a estar en 30. Ahí. Entre 1 y 2 es 25. Entre 2 y 3 es 20. Entre 3 y 4, 30. Ahí. Ven que ahí se corta con el costo variable medio. Entonces es más o menos cercano, entonces más o menos preciso. Entre 4 y 5, entre 4 y 5 es 50. Obviamente no es necesario que sea un punto exacto. O sea, acá ven que corta luego. Pero en este caso con el costo variable medio no se corta, pero ven que acá es 50, acá. Cuando yo una los puntos se van a cortar. Creo que se van a cortar en el punto 4, como veo. Pero esas son cuestiones ya vamos a ir viendo. Y por último, de 5 a 6 es 70. Acá. Y unimos los puntos del costo marginal. Ahí y ahí. Costo marginal. Ahí tenemos entonces la forma para poder explicar mi gráfico. ¿Sí? Ahí tenemos entonces gráficamente cómo se ve el costo marginal, variable medio, fijo medio y costo medio. ¿Sí? Ahora, si yo quiero interpretar lo que dijimos hace rato, el punto de cierre, o sea, el punto como dice el ejercicio, dice determine el punto de costo mínimo, el punto de cierre de la empresa. Y el punto de costo mínimo, acuérdense que es el punto de ganancia cero, donde el punto donde la empresa no gana ni pierde. Dijimos que es el punto donde el costo marginal se corta con el costo variable medio. Y el punto de cierre era el punto del costo marginal se corta con el costo variable medio. Acuérdense de qué punto estamos hablando. Bueno, entonces yo voy a poner no tengo más otros colores, nada más estos tres más lo existen. Como yo voy a trabajar más en el gráfico
en el gráfico negro, ya que es el marginal, voy a usar el azul como para hacer las interpretaciones. El punto de cierre dijimos ¿dónde se da? En el punto de cierre se da en el punto donde mi costo marginal se corta con el costo variable medio, que es acá. Esto es punto de cierre, ¿sí? Acá. El punto de ganancia cero, el punto de costo mínimo, ¿dónde se da? Aquí. En el punto donde el costo marginal se corta con el costo medio, sería acá. Costo mínimo. ¿Sí? Donde la empresa dijimos que ni gana ni pierde. ¿Y cómo se forma la curva de oferta? Dijimos que la curva de oferta era igual a mi costo marginal desde, voy a poner en rojo, ya que el rojo no uso mucho, desde el punto de cierre en adelante, ya hemos mencionado, o sea que no es que desde acá va a ser mi costo, no es que desde acá va a ser mi oferta, no, desde el punto de cierre sobre, voy a poner así, todo esto para hacer la gráfica sería mi curva de oferta. ¿Está bien? Desde el punto de cierre en adelante sobre mi costo marginal es mi curva de oferta. ¿Sí? No antes del punto de cierre, desde el punto de cierre. Entonces ahí tengo mi punto de cierre, mi punto de costo mínimo ganancia cero y mi punto de costo marginal. Ahora, como el ejercicio, por una cuestión conceptual, vamos a hacer otra parte, pero le voy a introducir. ¿Qué pasa si este ejercicio te da un precio? Vamos a suponer que el precio sea, acá yo veo que más o menos acá el equilibrio es 45, o sea, a mano alzada. Yo puedo decir que 45 es el punto del precio acá. Puedo decir que acá el punto de cierre se da en 30, ¿sí? Entonces, a un precio 30 llevo mi punto de cierre. Quiere decir que es el precio mínimo que debe poner la empresa para por lo menos tratar de cubrir sus costos. Un precio menor a eso ya no va a cubrir ni siquiera sus costos variables, entonces la empresa ya debe de cerrar. Ahora, el precio de ganancia cero veo que más o menos es 45, 43, 44 va a ser por ejemplo, más o menos. Entonces ese sería el punto de equilibrio. Entonces, vamos a suponer que sea 45 para hacerlo más exacto. Entonces, ¿qué pasa si acá te decía precio? Y vamos a darle tres precios. Primer precio, precio 1, precio 2 y precio 3. Tiene tres características. Por ejemplo, yo le puedo decir que el precio 1 sea 35. Precio 2, 45 y precio 3, 55. ¿Sí? Vamos a suponer que el ejercicio te daba el precio y te daba uno de estos tres. Cada uno de estos tres va a implicar una cosa. Porque dijimos en el concepto que el ingreso marginal era igual al precio igual a la demanda. Acuérdense. Entonces, si yo voy a hacer desde el punto del análisis marginal, yo ya sé. Voy a hacer otro gráfico, porque este no quiero borrar, ¿está bien? Entonces voy a hacer otro gráfico, pero voy a explicarle de acá. Si el precio fuese 35, vamos a hacer en verde. Si el precio fuese 35, el precio del mercado, que fija el mercado, el precio, dijimos que nosotros somos precios aceptantes, sin importar cómo sea tu estructura de costos, si vos estás dentro de la competencia perfecta, te basas en el precio del mercado. Entonces, si mi precio es 35, vamos a poner que sea acá, vamos a poner acá. ¿Qué pasa en ese precio? Precio 45 sería acá, ganancia 0, y 55 sería acá. Estos son los niveles que estoy viendo de precios, ¿sí? Yo ya sé que a un precio 45, si yo vendo a 45, el beneficio máximo, ¿dónde se encontraba? Ingreso marginal igual al costo
marginal. Acuérdense. Entonces, esta línea punteada al mismo tiempo sería mi ingreso marginal 1, ingreso marginal 2, ingreso marginal 3. ¿Sí? Entonces, si es a 35 mi precio, yo veo que acá se corta con el costo marginal, ahí yo obtengo mi beneficio máximo como empresa. Pero ¿qué pasa? Estoy vendiendo a un precio inferior al equilibrio. Acuérdense que este punto de costo mínimo es el punto donde hay ganancia cero. Cualquier precio debajo de eso que estoy haciendo, estoy perdiendo. Entonces, esta franja que está acá, que se forma acá, es pérdida. De acá hasta acá, toda esta franja sería de pérdida. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo a un precio inferior, que es el costo mínimo de mi empresa. Pero acuérdense, ustedes no pueden fijar el precio, ustedes aceptan el precio del mercado. Entonces estoy vendiendo a 35, entonces estaría perdiendo este sector. ¿Sí? Ahora bien, si vendo a 45, si el precio del mercado es 45, el precio estaría aquí. Y yo veo que este ingreso marginal se cortaría acá con el costo marginal, es igual al costo mínimo. Entonces en ese precio no estoy ni ganando ni no estoy perdiendo, estoy empatando mis costos. Entonces ahí sería no habría ni ganancia y no había pérdida. ¿Sí? Pero si mi precio fuese 55 de este ejercicio, estaría acá y este sería mi ingreso marginal. Y el beneficio máximo se encontraría aquí, donde se corta con el costo marginal. Y yo veo que acá es ganancia cero. Quiere decir que todo este sector, ¿qué va a hacer? Va a ser ganancia. Todo este sector va a ser una ganancia. Entonces sería algo bueno. Como dije, el beneficio máximo de la empresa puede ser en pérdida, puede ser cuando estamos empatando, puede ser cuando estamos ganando. Entonces el beneficio máximo es el punto de satisfacción simplemente. Entonces este ejercicio te pudo haber dado 3 precios y tiene 3 formas de graficar. Entonces los costos se grafican de la misma forma, nada más que el ingreso marginal sería este o sería este. Y cada uno tiene una interpretación. Si es este, estoy perdiendo y sería este la pérdida. Si sería este gráfico, estoy empatando. Pero si sería este, estoy ganando. Entonces esas serían las interpretaciones que estaríamos haciendo. Pero vamos a hacerlo enseguida en otro gráfico aparte. Entonces ahí tenemos para poder ver este ejercicio en particular de cómo se puede hacer. Entonces ahí tenemos el gráfico, tenemos el ejercicio y la interpretación marginal de cómo se hace el costo mínimo, el precio mínimo, el punto de cierre y mi curva de oferta. Y si estoy ganando o estoy perdiendo en este mercado. ¿Sí? Se pausa y copian el ejercicio. Bueno, continuando, vamos a entrar ahora, como hicimos en el ejercicio, vamos a entrar ahora un poco más en lo que es el enfoque marginal dentro de lo que es la competencia perfecta. Entonces, vamos a hacer simplemente la interpretación de ganancia, pérdida o equilibrio en la competencia perfecta. Entonces simplemente vamos a graficar dos. Vamos a graficar lo que sería el costo. Vamos a hacer un modelo a escala simplemente. Entonces voy a hacer los 3 gráficos que vamos a analizar. Le voy a pedir que grafique. Estos 3 tienen un título. Y cada título le va a pedir que grafique o simplemente si sale selección múltiple van a marcar cuál de las opciones es dependiendo de los datos. Entonces, vamos a suponer que sea este, costo marginal, ingreso marginal. Esto siempre va a ser lo mismo. Ingreso marginal, costo marginal. Ingreso marginal, costo marginal, precio, cantidad 0, precio, cantidad 0, precio, cantidad 0. Hasta ahí vemos que este es el precio del mercado, precio del mercado, precio del mercado que fija el mercado, y obtenemos que esta es la cantidad que satisface eso. ¿Sí? El beneficio máximo, dijimos, se encontraba en el punto acá,
beneficio máximo y beneficio máximo. El beneficio máximo dijimos que se encontraba en el punto donde el costo marginal se interactúa con el costo marginal. Ahora, como acá no tenemos ningún ejercicio, vamos a introducir entonces lo que es el costo medio. Entonces, dependiendo de dónde esté mi costo medio, usted tiene que saber. En el caso anterior yo le introduje donde yo pongo mi costo, donde yo pongo mi ingreso marginal, va a depender si gano, pierdo, empato, ¿verdad? Ahora, como también haciendo simplemente un análisis, va a decir dónde yo pongo mi costo medio para saber si estoy ganando, perdiendo, empatando. Entonces, tres opciones. Primera opción, costo medio. Segunda opción, costo medio. Y tercera opción, de costo medio. ¿Sí? Tenemos tres opciones de costo medio y cada uno tiene una interpretación que vamos a ir mirando según los ejercicios. ¿Sí? Entonces, dijimos otra vez, el punto donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, dijimos que es el beneficio máximo. Dijimos también el punto donde el costo marginal es igual al costo medio, que sería acá también. Este sería de equilibrio, el punto de equilibrio sería acá también. Beneficio máximo y al mismo tiempo equilibrio. ¿Qué quiere decir este punto? Acá existe un equilibrio económico. Quiere decir que la empresa no está ganando y tampoco no está perdiendo, está empatando sus costos. Sus ingresos son iguales a sus costos, entonces es el punto donde el costo marginal es igual al ingreso marginal y es igual al costo medio. Entonces, acá ven que están los tres cortados al mismo punto, entonces es un equilibrio económico. Entonces, la respuesta de este tipo de gráfico es: si van a graficar, le dice grafique un equilibrio económico, sería de esta forma, o si le da al gráfico, es la respuesta, es un equilibrio económico. Ahora bien, mi segundo es, yo veo que acá yo obtengo mi beneficio máximo. Este es el precio donde estoy vendiendo y no puedo vender a otro precio porque es competencia perfecta, acuérdense. Pero mi costo medio está sobre mi ingreso marginal, entonces yo acá obtengo lo que se denomina el equilibrio. Ahí yo estoy empatando con la empresa, ¿sí? Quiere decir que yo estoy viniendo a este punto y estoy necesariamente, este sería mi costo, precio de costo, acuérdense. Quiere decir que en todo ese sector, que sería acá, efectivamente, ¿esto qué sería para mí? Esto sería para mí una pérdida, que se denomina pérdida económica. Grafique una pérdida económica dentro del enfoque de la competencia perfecta sería de esta manera, porque acá a este precio estoy vendiendo. Este es el precio que me está costando producir. Entonces, este sería mi pérdida económica en la competencia perfecta, según el concepto que habíamos analizado. Ahora bien, tercer enfoque sería cuando mi costo medio, vamos a suponer, está debajo de lo que es mi ingreso marginal, pero debajo sí. Entonces yo sé que acá obtengo mi beneficio máximo y acá, costo marginal, costo medio, acá tengo el equilibrio. Acuérdense que el equilibrio es la ganancia cero. Quiere decir que es todo este sector. Este es el precio del costo, ¿sí? Precio del costo. Quiere decir que todo lo que está aquí ahora, yo estoy vendiendo a este precio del mercado, a este precio me costó. ¿Qué sería esto para mí? Sería una ganancia. Te pide graficar una ganancia económica. Sería de esta manera el ejercicio. Entonces, punto, precio del mercado, precio de mi costo. Entonces, este sería una ganancia para mí
porque mi precio está sobre mi precio de lo que me costó el producto. Entonces ese sector sería el enfoque, ya sea que te pida graficar, sería de esta forma el gráfico, o te pida marcar la respuesta correcta del gráfico, sería ganancia económica. Y ahí tenemos todos los puntos importantes que yo debo de saber cuando hablamos, adivinando todos los puntos, sí, todos los puntos dentro de lo que es el dilema. Otra forma de ver, como acá hay equilibrio, si no tenemos ningún costo medio para analizar, acuérdense que esto puede ser el equilibrio. Entonces acá sería todo lo que sería el sector de arriba sería una pérdida y todo el sector de abajo sería una ganancia. Simplemente otra forma de ver el ejercicio desde el punto de vista marginal. Entonces ahí tenemos, sí, ya está todo completo, perfecto está. ¿Sí? Entonces esos son los puntos importantes que tenemos que analizar dentro de la unidad número 7, analizando lo que es la competencia perfecta. Entonces vimos, obviamente esto puede haber más y más ejercicios para hacer, pero estos son los puntos importantes que le quería mostrar a la hora de hacer la competencia perfecta. ¿Sí? Acuérdense del ejercicio anterior, te puede dar al revés. ¿Sí? Nosotros tenemos la tabla, hicimos el gráfico. Te puede dar el gráfico y ustedes unen los puntos para poder determinar la tabla. También se puede hacer de forma inversa. Entonces ahí terminamos lo que es la unidad 7 de competencia perfecta y nos vemos en la próxima clase para hacer lo que es el monopolio. ¿Sí? Muchas gracias.